Buenas, soy Adrián Marino y para continuar, digamos, con la serie de videos les voy a estar explicando varios experimentos que fuimos planteando, eh, básicamente para poder comparar lo que es una regresión múltiple frecuentista versus una regresión múltiple utilizando el modelo bayesiano. Bueno, en este primer experimento lo que vamos a hacer es definir una regresión múltiple con variables numéricas y comparar los resultados de ambos enfoques, ¿no? Así que, bueno, para comenzar lo que hacemos es un split de los datos en dos conjuntos, train y test. Nos vamos a quedar con el 70% de test y antes de hacer el split lo que vamos a hacer es eh, hacer un random de la posición de las observaciones, o sea, hacer un shuffle, mezclar las observaciones antes de hacer el split. Luego nos quedamos con los dos conjuntos y comenzamos con el modelo lineal, con la regresión lineal, donde lo que hacemos es incluir todas las variables numéricas, entrenamos en el conjunto de train, valga la redundancia, y veamos el summary. Bueno, acá vemos ya que tenemos cuatro coeficientes contando con el intercept. El intercept es, el coeficiente del intercept es significativo para explicar la masa corporal de los individuos. También lo es la longitud de la aleta, pero vemos que estos dos coeficientes, o sea, el coeficiente correspondiente al, los dos coeficientes, ¿no? Correspondiente al largo la profundidad del pico, ninguno de los dos son estadísticamente significativos para explicar la masa corporal del pingüino. Así que lo que vamos a hacer es volver a hacer el modelo lineal, digamos, pero nos vamos a quedar con esta variable. Bueno, aplicamos el modelo lineal y volvemos a ver el summary. Ahora vemos que todos los coeficientes son estadísticamente significativos. Y acá, bueno, eh, por otro lado vemos el R cuadrado ajustado y vemos que es un valor bastante alto, lo cual es muy bueno siempre. Pero a ver, comparémoslo contra el modelo anterior. Bueno, acá vemos que el modelo anterior y el nuevo modelo tiene una diferencia. El anterior tiene un R cuadrado ajustado menor, aunque es despreciable, pero es menor el nuevo modelo. Eso no, bueno, tiene sentido porque el R cuadrado castiga, digamos, cuanto uno más variables agrega al modelo, más coeficientes se tienen, más bajo es el R cuadrado, así que tiene sentido. Y después por otro lado vemos que la diferencia en R cuadrado es ínfima, o sea que también es, por otro lado nos está diciendo que esas variables que quitamos no explican absolutamente nada del peso perdón, de la masa del individuo. Así que bueno, nos quedamos con el modelo lineal con una sola variable, sería una regresión lineal simple. Y ahora definimos el modelo bayesiano y acá hay varias cositas. A ver, empecemos. Bueno, acá estamos usando la librería de Restant. Esta librería necesita varias cosas. Entre una de ellas, primero es definir. Hay una forma en la que se puede definir el modelo de Restant, que es especificándolo en un archivo, digamos, aparte de lo que sería la notebook. Yo prefería agregarlo en la misma notebook, la definición del modelo, para tener todo junto en un solo lugar y que sea más fácil de leer. Pero bueno, en este caso el modelo de Stan necesita varias cosas. Necesita primero la definición de cuál va a ser el modelo. Después, por otro lado, necesita datos. Estos datos van a ser los datos que se le van a pasar al modelo para que haga la optimización, para que haga el entrenamiento. Empecemos con esos dos. Entonces, nosotros queremos replicar, digamos, hacer una regresión lineal múltiple utilizando el modelo bayesiano. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer lo que sería la likelihood igual, digamos, a lo que sería el modelo de regresión lineal en el modelo frecuentista, ¿no? En el enfoque frecuentista, que es, iba a ser, o sea,
Nuestra variable a predecir va a ser una variable aleatoria, normal, donde su media eh, va a ser definida de la misma forma que se define en la regresión lineal múltiple. O sea, esto sería la media y esto sería la varianza. Pero la media está definida en base a variables con diferencia del modelo frecuentista, donde los parámetros son parámetros fijos que hay que ajustar, pero son fijos. Acá estos dos parámetros serían distribuciones. Entonces, dentro de lo que es la sección model, de la definición del modelo, se define la likelihood, y bueno, ahora definimos acá arriba cuáles van a ser esas distribuciones de esos parámetros. Entonces, en este caso lo que hicimos es definir distribuciones que sean poco informativas, ya que a priori no sabemos bien cuál es el valor real de los parámetros. No tenemos una idea de eso. Si tuviésemos un poco más de conocimiento del dominio y sabemos que está por ejemplo, no sé, por ejemplo beta 0 sabemos que puede dar cercano a 100, bueno, acá podría poner como media 100 y establecer una cierta varianza que va a ser como, en algún sentido lo que te está definiendo es la incertidumbre que tenés, o sea, sobre ese parámetro. Yo sé que es 100, bien, pero ¿es 100 realmente? Y bueno, voy a establecer una dispersión de esa media que es- corresponde mucho con el conocimiento que tengo, porque yo digo, bueno, puede ser 100, pero tal vez es 500, entonces debería poner una dispersión eh, mayor. Si podría darme entre 100 y 500, bueno, debería elegir una dispersión mínimamente de 500 o 600 para tener un poco de margen, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso sabemos que es un valor que tiene miles, así que le ponemos 8000 al intercept y un valor de 100 al coeficiente, lo que sería el coeficiente del largo de la aleta. Y después asignamos lo que sería la varianza, una distribución exponencial con parámetro lambda 0,1. Bueno, ahí definimos el modelo. Bueno, estas variables se tienen que definir, son variables reales, serían lo que serían doubled en otros lenguajes. O sea, todos los coeficientes serían tipo real. Y después acá se definen lo que serían los datos que se le van a pasar al modelo, la definición del tipo de dato básicamente. Entonces le vamos a pasar número de observaciones, le vamos a pasar un array que va a ser la columna, digamos, la columna correspondiente al tamaño de la aleta, a la longitud, perdón, de la aleta. Y después otra columna que va a ser la columna que va a tener todos los valores de masa corporal de todas las observaciones que se va a usar para entrenar el modelo. Bueno, eso se le pasa acá en la sección de datos. Esta función lo que hace es básicamente hacer un select de esta columna en el train set y devolvérmelo como un array, como un vector sería en R. Lo mismo sucede con la masa corporal. Y después por otro lado se pueden definir estos tres parámetros, que es el número de cadenas que se va a utilizar, número de iteraciones y el warming up. El número de cadenas son el número de cadenas de Markov que va a utilizar el modelo. Cada una de esas cadenas lo que va a hacer es calcular la, la distribución a posteriori, básicamente. Teniendo los parámetros a priori, lo que va a hacer cada iteración, cada una de estas cadenas va a correr en 300 iteraciones y va a calcular la posteriori, digamos, la distribución a posteriori, multiplicando los parámetros, las distribuciones, perdón, las probabilidades de los parámetros por la likelihood. O sea que cada iteración va a tener como input, por decirlo así, las posterioris de las iteraciones anteriores,
que van a ser las prioris, las distribuciones a priori de esta iteración actual, y va a calcular una posteriori para que se va a utilizar como a priori en la siguiente iteración. Esto se va a realizar 300 veces, y acá este warming up lo que te dice es, bueno, de todas estas iteraciones yo quiero tener en cuenta solamente las iteraciones que a partir de la iteración 181 hasta la 300 voy a tener en cuenta. Las iteraciones anteriores no las voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el modelo eh, puede no converger, o sea, no es que no converge, sino que en las primeras iteraciones puede tener eh, mucha variabilidad hasta que empieza a converger a cierto valor, y uno quiere evitar esa parte de, del cálculo. ¿Por qué? Porque eso después va a impactar en las distribuciones de los parámetros. Si yo, por ejemplo, si en las primeras 10 iteraciones obtengo valores muy altos, eso después me va a afectar cuando quiera calcular la media de los parámetros. A ver, veamos los gráficos para que se entienda mejor. Una vez que corre el modelo, acá está lo que decía. Acá tenemos 300 iteraciones, o sea, tenemos 3 cadenas. Y esto te muestra un gráfico por cada parámetro a calcular. Entonces acá se ven en 3 colores distintos los valores calculados para beta 0 en cada cadena. Y acá se ve muy bien que al principio hay valores muy cercanos a 0 y después se realiza un salta más o menos a menos 5000, y acá ya empieza a converger el valor del parámetro. Si yo hubiese tomado, si hubiese configurado un warming up desde la iteración 50, hubiese agregado todo esto al cálculo de la media del parámetro, porque después finalmente lo que se va a hacer depende del criterio. Por lo menos en este trabajo práctico lo que hicimos es calcular la media de beta. Si yo calculase la media desde la iteración 50 en adelante, me daría cualquier cosa. Entonces lo que conviene siempre es tener un warming up, por lo menos, no sé, de 200, 300 iteraciones, para esperar hasta que el modelo se empieza a converger, y ahí tener un valor del parámetro razonable, digamos. En este caso, desde la iteración 180 ya acá en el cálculo de la media se ve que va a ser un valor aceptable. Bueno, lo mismo sucede con los demás parámetros en distintas medidas. Acá, por ejemplo, hay un salto muy grande, después baja el valor y empieza a converger. Si lo hubiésemos tomado desde la iteración 0, nos hubiese dado cualquier cosa hacer la media de todos estos valores, ¿no? Bueno, ya habiendo calculado los dos, habiendo corrido los dos modelos, vamos a comparar los coeficientes y a ver, veamos cómo le va. El intercept, regresión lineal, regresión bayesiana, vemos que hay una diferencia, también hay una diferencia considerable. Tenemos 5688 versus 5620, hay una diferencia grande. Pero en términos del valor del coeficiente no es muy grande la diferencia, porque es un valor muy alto de coeficiente. Después acá en el largo de la aleta es muy baja la diferencia. O sea, son bastante parecidos. Yo en este caso puse pocas iteraciones para poder calcular rápido, digamos, para que el resultado poder verlo rápido, pero esto si aumenta el número de iteraciones mucho, por ejemplo acá podría ponerle 10.000 o 5.000, y el warming up lo podría subir bastante, poner 1000, ya tendría un valor de betas bastante estable, inclusive podría ser mucho mejor que esto. Yo ya he hecho cálculos anteriores y en validación le va mucho mejor a la bayesiana cuando se aumentan las iteraciones. En este caso no le va mejor, pero por muy poco. Acá vemos, validamos, digamos, los dos modelos en el conjunto de test y vemos el root mean square error y el MAE para tener dos métricas distintas de validación, y vemos que los errores están ahí nomás, son muy cercanos. Pero como ya les digo, si aumenta el número de iteraciones, termina ganando la bayesiana por estas diferencias que son chicas, pero termina ganando.
Y bueno, a ver si ahora lo que hacemos es graficar. Acá lo que hice es, el tema es que Stan no tiene un, si bien Stan te sirve para calcular las distribuciones de los parámetros, después uno con esas distribuciones puede decir, bueno, a ver, me quedo con la media, me quedo con la mediana, puede establecer cuál va a ser su valor de parámetro. Yo elegí la media, pero no tiene forma de predecir. Por lo menos no encontré una forma de predecir con ese modelo. Entonces lo que hice es básicamente un modelo, eh, digamos una clase que puede contestar al mensaje o al método predict igual que cualquier otro modelo, específicamente para regresión lineal. Y bueno, acá uno le pasa lo que sería el modelo bayesiano. Este es un predictor, lo que hice, una clase predictora. Se le pasa el modelo, se le pasan los parámetros que se utilizan y cuáles son las variables. Los parámetros están, esta sería la variable, que es una sola, y los parámetros están definidos acá, beta 0, beta 1 y sigma. Y después se puede hacer un predict, se le puede hacer un predict pasándole un conjunto de test, y de esa manera este predictor se utiliza dentro de esta función plot para, básicamente se hace un predict de estos dos modelos, del modelo lineal y el predictor bayesiano, contra el set de entrenamiento. Y bueno, a ver, veamos cómo le fue. Y gráficamente básicamente no se distinguen los distintos modelos, están totalmente solapados. Igualmente lo que vale para mí, más, por lo menos para mí lo que vale siempre es cómo levanté esto a los modelos, ¿no? Pero acá básicamente se ve que el ajuste en train fue casi perfecto. Bueno, en el siguiente video vamos a seguir con los siguientes experimentos.